hay otro de los grandes magnicidios, llámese magnicidio o asesinato de persona famosa, el de Bobby Kennedy, ¿no? Que por cierto está muy relacionado también con la CIA. ¿Cuándo fue asesinado Kennedy? ¿Quién? ¿Bobby o Bobby, Jack? Bobby murió el 6 de junio de 1968. El hermano, Jack, murió en el 63. Entonces Kennedy murió siendo senador y estando a punto de alcanzar la candidatura para ser el candidato, valga la redundancia, demócrata a las presidenciales contra Nixon. Y fijaros la curiosidad, que os va a encantar esta frase, 40 horas antes de la muerte, o sea, del asesinato de Bobby entró en la habitación del Hotel Ambassador en el que estaba con su equipo porque iban a dar un meeting. Entró a la habitación de su equipo y les dijo, equipo, un momento, por favor, es que acabo de ver abajo en el hall a la persona que me va a matar. ¿Quién creéis que era? ¿Quién era? Kissinger. Pues mira, no, pero casi. No, pues era alguien de la CIA. Había visto a David Morales, que era un gerifalte bastante importante de la CIA, acompañado de otros 2 de la CIA. A priori no pintaban nada en ese hotel, ni pintaban nada en esa zona. Y además es que es muy interesante la presencia de este señor, porque este señor odiaba a muerte a los Kennedy por el tema de Bahía de Cochinos. Y este señor, años después, salió unas grabaciones que David Morales, este señor al que Bobby había dicho que probablemente iba a ser la persona que le iba a matar, había dicho en unas declaraciones que era hora de cargarse y perdonar lo que voy a decir, pero al bastardito del Kennedy, ¿no? Del segundo Kennedy. Eso lo dijo un tío de la CIA, las grabaciones salieron hace 20 años y lo dijo pues en la época en la que asesinaron a Bobby. Otra cosa importantísima a tener en cuenta en el asesinato de Bobby es que, bueno, pues quien le mató, que fue un palestino afincado en Estados Unidos, le disparó de frente, ¿no? Y el cargador de ese señor en la pistola tenía 8 balas. En el año 2008, las grabaciones de ese momento se detectó que no habían habido solo 8 disparos, sino que hubieron 13 disparos. Y en la autopsia de Bobby Kennedy el forense descubrió, y está por escrito, que le dispararon a bocajarro por la espalda. Es decir, creo que era menos de 1 centímetro de distancia, los tiros que le mataron fueron por la espalda, no el tiro por delante que le dio en la cabeza, que fue el de este señor palestino. Y ya para rizar más el rizo, justo la tarde en la que asesinaron a Bobby Kennedy supo que había ganado los delegados de California, es decir, que iba a ser el candidato demócrata con toda probabilidad a las elecciones presidenciales. Y Bobby Kennedy era un hombre que salía por la calle y no podía andar porque la gente le arrancaba la ropa de los besos y abrazos que le querían dar. Es decir, que con mucha probabilidad hubiera sido presidente. Le pasaba como a Fernando y a mí. Sí. Igual, más o menos. Nosotros somos... No podéis ir por la calle. Nosotros nos poníamos el hijab nos poníamos para que no nos reconocieran. No, pero me refiero, y cuando hacen la autopsia y se dan cuenta que tiene eso, no... Pues fíjate qué curioso que cuando el juicio del presunto asesino, cuando fue el juicio, que por cierto le condenaron a muerte, el fiscal que testificó dijo, bueno, pues el forense que testificó decía, bueno, yo lo que he dictaminado en mi informe es que las balas que le mataron procedieron de un disparo por la espalda a bocajarro a menos de 1 centímetro y fueron 3 disparos por la espalda. Y entonces el fiscal general le dijo, bueno, tampoco hablemos de cosas que no tienen importancia en esta sala. Y cambiaron de tema. Pero es que esto, dice María Barrios, que es una exagerada, no, que esto está por escrito y se ha tapado y no ha salido a la opinión pública, porque yo lo he leído y mucha otra gente lo ha leído, pero parece ser que a los medios de comunicación tampoco les interesaba mucho descubrir al asesino de Bobby Kennedy.
qué cosa. Y podría ocurrir, yo no sé yo en esa época en Estados Unidos, que un jefecillo de la CIA por cuenta propia dijera, bueno, vamos a matarlo. Este no era un jefecillo, el David Morales era el, como por así decirlo, el líder o el jefe de la agencia o la división anticastrista de la CIA. Es decir, no era un don nadie, era un gerifalte importante, era un mandamás, tenían voz en plaza, que tenía gente por encima de él, sí, pero que este hombre, después de la lucha anticastrista y de la guerra sucia, a la que estaba acostumbrado, a mí no me extrañaría que hubiera podido actuar, no en solitario, pero sí sin el conocimiento pues del que era el presidente en aquella época. Uf, madre mía.